38 años, mujeres y hombres. Podemos ver aquí en color anaranjado el líquido intracelular y en azul el extracelular. Ojo, no están los porcentajes aquí. Lo que está aquí son los litros. Y ustedes pueden ver cómo la mujer tiene menos litros. Por ejemplo, aquí en este grupo de edad, 18 más 11, ¿cuánto da? 29. Y en ese mismo grupo de edad, de 20 a 29, 25 más, o sea, el hombre tiene más agua, ¿sí? Yo no sé si el asunto tiene que ver con el peso, probablemente sí, porque la gente asiática pues tiende a ser más pequeña, ¿no? Porque se me hace una diferencia muy significativa. Realmente, si al hombre y a la mujer le quitamos todo lo que es grasa, pura sin grasa, el porcentaje de agua es similar. Lo que hace variar el porcentaje de agua es la cantidad de grasa, sobre todo. Pero la edad también y otros factores. Ustedes pueden ver cómo después de cierta edad la cantidad total de agua en nuestro cuerpo va reduciendo. Pero además la proporción, ¿verdad? Si ustedes ponen 11 entre 18 aquí, ¿cuánto es 11 entre 18? Rápidamente, 11 entre 18. Ahí tenemos la relación entre el extra y el intracelular y nos da un valor de 0.6, que sería aquí. Va para acá, 0.6, ¿ok? Y entonces ven cómo la relación, tanto en hombres como mujeres, va aumentando. Eso es interesante, ¿no? O sea que a medida que envejecemos, tenemos un aumento de la proporción del agua extracelular, más comparado con lo de adentro, respecto de etapas más tempranas de la vida. Pero esto, digamos, es en personas sanas. La proporción entre el extra y el intracelular también cambia en situaciones. Y se ha visto situaciones, enfermedades neurológicas, mentales, cómo esta situación está alterada, esta relación, como factor pronóstico en pacientes con ciertos tipos de padecimientos, de cáncer o de enfermedades renales. Así que es importante reconocer la distribución del agua. Por ahora no tienen que saber toda la información, simplemente como lo ven ahí, se dan cuenta que hay cambios. Entonces, no voy a hablar más del agua, de la distribución del agua, pero entonces vamos a ir a esta parte. Ay, ¿por qué se traba? Se traba. Ahora viene la pregunta. A ver, otra vez. ¿Qué es lo más importante que han aprendido del agua al leer el libro, al leer lo que les dejé? ¿Qué es lo más importante? La capacidad de hacer puentes de hidrógeno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La capacidad de disolución. Muy bien. Excelente. ¿Algunos todavía tienen oportunidad de cortarse el cabello antes de pH? El pH es un tema que vamos a ver enseguida del agua. El agua se disocia, se separa en dos iones. Propiedades fisicoquímicas. Propiedades fisicoquímicas. Muy bien. Miren, creo que una de las cosas más importantes, cada quien decida, pero es que tienen que darse cuenta que todo lo que tiene que ver el agua depende de su estructura. Ahí está la base. Por eso es que es tan importante que entiendan el porqué. Y la estructura tiene que ver con los enlaces. Por eso le dimos bastante tiempo al tema de enlaces. Si no han visto los videos, vuélvanos a ver. Están muy bien explicados por Daniel Ramírez. Entonces viene la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué pasó aquí? Otra vez. Uno de compostura de cómo. ¿Por qué? Porque se supone que no estaban las respuestas, porque la vieron ustedes. A ver. Pero el tiempo. El tiempo es muy poquito. ¿Qué? ¿Alguien ya le dio la respuesta o qué? No. Solamente nos parece, no has votado a tiempo. ¿Solo apareció el tiempo? Ahora se introduce el pronombre. ¿Te escribo nuestro nombre? A ver. ¿Qué está pasando? Ahora sí les pide el nombre, ¿verdad? Sí. Pues escríbanlo. Completo. ¿Completo? Sí, con todo. Ay, se me está No es cierto, nada más tu nombre, ya, no, lo que quieran,
no voy a tomarlo en cuenta ahora. Después será lo mismo. Sí, sí, pero no, hombre, no, ¿Qué está pasando con? Hola, después. Ahí está. ¿Ya entraron? Ya, pero no sé. Ah, Ok, ¿cuántos se han conectado? Dice ahí 58 se han conectado. ay, Creo yo que la sí, mayoría debe necesita. estar conectando. Solo son tres ¿Alguien no se preguntas. conectó todavía? Solo son tres preguntas. ¿Alguien no se conectó? Bueno, vamos con la pregunta. Ya. ¿Y dónde está la pregunta? 59. Ok. Ahí sí. ¿Qué tipo de enlace hay entre los átomos de una molécula de agua? ¿Qué tipo de enlace hay? 15 segundos. Bueno, menos. No, era más. Sin copiar. Solamente es uno. Solamente es un tipo de enlace. ¿Ok? Miren, el metálico, qué bueno que nadie lo escogió porque les dije ya aquí en bioquímica no nos interesa. Covalente no polar. ¿Cuál es la diferencia entre el polar y no polar? En el polar se queda neutro. En cambio, ¿Recuerdan las manos que pusimos sus compañeros? Las manos eran los electrones. Cuando los dos electrones están más de un lado de un átomo que del otro, entonces decimos que hay una polaridad. Porque un lado se hace positivo y otro lado negativo. Entonces, el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno jala los electrones del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno se queda carga positiva y el oxígeno negativo. hay electrones no pareados, no compartidos, que hacen la carga negativa. Entonces, esa es la respuesta, enlace covalente polar. Puente de hidrógeno, sí, entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Pero aquí era nada más una molécula, o sea, entre el hidrógeno y el oxígeno, una molécula, era la pregunta. Y iónico, no, eso es cuando tienes cargas separadas. Por ejemplo, cloro con sodio, se atrae por la carga. Pero las cargas de la molécula de agua no se atraen entre sí, simplemente son regiones de la molécula. Y de eso, el dipolo, ¿qué es dipolo? Dos. Dos polos. Entonces, de eso y de la formación de los puentes cruzados depende todo. Eso es lo más importante que tienen que aprender. La estructura del agua es la que determina todas sus funciones, depende del dipolo y depende de la formación de los puentes. Y al final de lo que estamos hablando son de enlaces. Bueno, el puente de hidrógeno, o llamado también enlace de hidrógeno, en realidad es una atracción electrostática, no es un enlace. El enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico sí son enlaces, pero lo otro es solamente una atracción. Entonces, la molécula de agua tiene forma de un tetraedro. ¿Cuántos lados tiene un tetraedro? 4, ¿verdad? 4 caras. Es semejante a una pirámide, pero no es una pirámide. Entonces, ya hablamos de las dos regiones que tiene. ¿Cuál zona tendrá carga positiva? Póngale el pin. ¿Cuál zona tendrá carga positiva? ¿No hay ahí conteo? Es que las preguntas que aparecen, algunas son de quiz, o sea, de un papelito, y otras no. Esta no es de quiz, así que no va a haber tiempo aquí. Entonces, veamos la respuesta correcta. No es hidrógeno. Es en esta zona, ¿verdad? Donde está el Hidrógeno. hidrógeno. Y entonces,
¿Cómo veo lo que ustedes votaron? La mayoría acertó. Era una pregunta, ya la había hecho en la clase pasada, solo que al revés, ¿verdad? En la clase pasada pregunté lo negativo y ahora lo positivo. Esta es la zona negativa. Quizás algunos no se dieron cuenta de que decía zona negativa. Ok. Ahora sí viene una pregunta de quiz. Esta musiquita. Ahí va, ahí va. Enter, ¿verdad? Sí. Ay, es que tengo dos tipos de preguntas. Ahí va. Uy, ¿no pone? Bájale un poquito. Bueno, todo el mundo debe de acertarla porque le acabo de decir. ¿Cómo se une una molécula de agua con otra molécula de agua? ¿Cómo se une? Por un puente de hidrógeno. Se acabó el tiempo, la respuesta correcta es puente de hidrógeno. El dipolo, los marcadores, por favor, están sobre la mesa. Está abierto, aquí lo dile al secretario. Ah, ok. Marcadores, ¿verdad? Sí, dipolos. Entonces tenemos el dipolo positivo, ¿quién lo aporta? Hidrógeno. Los electrones del oxígeno. Y el dipolo negativo, los del protón. Entonces, cuando tenemos una molécula de agua, digamos, tenemos así, y entonces se forma un dipolo con electrones de otra molécula de agua. Este es un dipolo, porque aquí estaría el delta negativo y este sería el delta, perdón, al revés, positivo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y este es delta negativo, así. Puente de hidrógeno. Es un enlace tipo dipolo-dipolo. Gracias. Muy bien. Pues ahí están, miren, mejor ilustrados, en colores, todo en colores se ve mejor. Hay cosas a veces que son interesantes, pero que realmente no tienen aplicación en la medicina, que la distancia del puente de hidrógeno es mayor que la del enlace covalente. La fuerza, eso sí es importante, es menor. El enlace covalente es fuerte. Los puentes no son débiles. Un puente es débil, pero ¿cuántos puentes hay en el agua? ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Una molécula puede hacer en promedio 3 puntos y algo de ese libro. 3.6. Pero son millones de puentes de hidrógeno que se están formando y desapareciendo instantáneamente. ¿Cuánto dura un puente de hidrógeno? 10 picosegundos. Son picosegundos. ¿Saben cuánto es un picosegundo? Si ustedes ponen un segundo igual a un picosegundo, lo demás sería muchos años para poder hacer la comparación. Es decir, 10 a la menos 12 es un picosegundo. Es nada. ¿Sí? Entonces, miles, billones, no sé, formándose y desbaratándose. Eso le da muchas de las propiedades al agua. Pues ahí lo puse, ¿no? 1 a 20 picosegundos. De manera conjunta, ya cuando sumamos todos los puentes de hidrógeno, entonces la fuerza es muy grande. Por eso que el agua puede absorber el calor. Es difícil que las moléculas se separen. El punto de ebullición del agua, ¿cuánto es? 100.
Entonces, si vas a atender a un paciente que tiene fiebre, ¿es útil el agua? Claro que es útil porque absorbe calor. A ver, si tienes una quemadura, ¿qué es lo primero que buscas? Estás en la cocina y tocaste el agua caliente. Ay, agua, ¿verdad? Porque absorbe el calor. Y tiene que ver con este asunto de los puentes de hidrógeno. Medios físicos para disminuir la temperatura es importante. ¿Qué es lo más común para disminuir la temperatura? ¿Qué te dan? Paracetamol. Dicen que los médicos recetamos paracetamol y cuando no hay paracetamol ya no sabes ni qué da. Pónganse a ver como paracetamol por todos lados. Pero es un medicamento bastante seguro, tiene un margen terapéutico bastante grande, pero puede dañar el hígado. ¿Sí? En cambio el agua no. Medios físicos. Muy bien. Vamos a ver qué hay. Siempre tardando mucho aquí en pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta? Aquí viene la pregunta. Pregunta número 3. Vamos. Pregunta número 3. ¿Cómo se unen las moléculas polares entre sí? Vamos a salirnos un poquito del agua. ¿Cómo se unen las moléculas polares entre sí? Ay. Fuente de hidrógeno. ¿Qué pasó? Todos nos vimos No puede ser. A ver. ¿Sí vine a clase la semana pasada? Sí. ¿Y ahora borrador? En el piso, doctor. Gracias. A ver. Ay, se dormí. ¿El agua es una molécula polar? Sí. ¿Cómo se unió una molécula de agua con otra molécula de agua? Por un puente de hidrógeno. Esa era la respuesta, esa era. Bueno, porque el agua no es la única molécula polar. Cada vez que hay un enlace donde los electrones quedan más del lado de un átomo que del otro, se establece polaridad. Muchas moléculas orgánicas tienen polaridad, no todas, hay algunas que son apolares. Entonces, no pregunté cómo se unen los átomos dentro de una molécula. Eso podría haber sido enlace covalente, polar o no polar, pero es Toda una molécula. de una molécula con otra molécula, puentes de hidrógeno. El enlace iónico, ¿por qué escogieron esto? Díganme, de verdad, ¿por qué? ¿No se supone que ya tienen cargas como establecidas, por lo tanto podría ser iónico también? A ver, vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. A ver, repíteme por favor. Que tiene ya cargas establecidas porque son polares, entonces por lo tanto también puede ser iónico. No, o sea, pregunto, no afirmo. A ver, ¿esto es una molécula? Sí. No, es un ion. La pregunta dice Molécula. moléculas. ¿Esta es una molécula? No, es un ion. Cuando estas dos se unen, ¿qué forman? Una molécula. ¿Qué nos forman? Una molécula. ¿Cómo se llama? Cloruro de sodio. Este es el cloruro de sodio. A ver, ¿cómo se llama esto? Hidrógeno y cloro. Ácido No. clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Es una molécula? Sí, así ya. Sí. Esta También. también es una molécula. Pero ninguna de las dos son moléculas polares. No tienen polaridad. El tipo de enlace que hay aquí es un enlace iónico entre átomos o puede ser también entre iones que se unen. Pues, finalmente son iones. ¿Cómo se llama este ion?
Ion cloro, ion Sodio. sodio. Cuando se unen para formar una molécula, es un enlace iónico. Sí. Pero ya como molécula no tiene carga. No es una molécula polar. Vamos a ver los ejemplos. Creo que se puede entender mejor. Miren. Es porque no tiene oxígeno, ¿verdad? No podría ser, es una característica. Mire, la polaridad se da más entre enlaces covalentes que involucran el oxígeno o el nitrógeno. ¿Por qué el oxígeno y el nitrógeno? Porque son polares. Porque son muy Electronegativos. electronegativos. De estos dos, ninguno de ellos jala más electrones. No están compartiendo electrones. Aquí, en el enlace iónico, es la atracción de las cargas nada más. Entonces, puente de hidrógeno entre moléculas de agua. Ahí está. El ejemplo que puse hace un momento también. Entre dos moléculas de agua hay un puente de Hidrógeno. ¿Es polar el agua? Sí, es polar. ¿Ok? Puente de hidrógeno entre una molécula de agua, allá arriba, y cetona. ¿Cetona qué es? Un grupo funcional. ¿Sí? Puede ser de un azúcar, por ejemplo. Entonces, una molécula de azúcar con una molécula de agua, ambas son polares. Noten que ahí, bueno, no está escrito la polaridad, el polo positivo o negativo, pero ¿cuál sería el polo negativo? ¿La cetona o el agua? En este ejemplo específicamente. ¿Cuál sería el polo? La cetona. El oxígeno de la cetona tiene una carga negativa. Y el hidrógeno del agua tiene una carga positiva. Pues simplemente, en lugar de poner otra molécula de agua, estás poniendo una cetona. ¿Cómo se unen acá? Oxígeno con hidrógeno. ¿Cómo se une aquí? Igual. Oxígeno con hidrógeno. Dos moléculas polares unidas por un puente de hidrógeno. O sea, jóvenes, lo que quiero decirles es que no solamente en el agua vemos puentes de hidrógeno. Lo vemos entre el agua y muchos otros compuestos. Esa propiedad de que ustedes me hablaron, de disolución y de solvente, tiene que ver con esto. Tiene que ver con los puentes de hidrógeno. Y con otras cosas que también permiten mantener las cargas separadas. Al final vamos a hablar de las propiedades. El tercer ejemplo, ¿qué es? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno entre quién y agua quién. Y un grupo amino. Ahora, el grupo que está haciendo la atracción de los electrones para hacer el dipolo negativo es el nitrógeno. ¿Quién preguntó? Nitrógeno, en este caso. Con el puente de hidrógeno con el hidrógeno del agua. ¿Ok? Cuarto ejemplo. Puente de hidrógeno entre dos aminoácidos. ¿Qué parte del aminoácido establece el puente? Grupo CO, grupo carboxilo con, o carbonilo con el NH2 grupo amino. Ahí se estableció un puente de hidrógeno. Y el último ejemplo es muy importante para la estabilización de la hélice del DNA. ¿Qué tenemos aquí? Puentes de hidrógeno. Uno solo es muy débil, pero muchos le dan mucha fuerza. La hélice del DNA es muy estable, es una molécula muy estable y tiene que ser así. Imagínense, ahí está la información genética. No se puede estar alterando. Entonces, el puente de hidrógeno juega un papel fundamental en la unión entre moléculas polares. ¿Esto qué era? Bueno, esta no es pregunta. La salto. Pregunta. Es la pregunta que debe haber puesto ahí. ¿Creen ustedes que el agua puede alterar, puede influir en la forma, en la estructura
de las moléculas que están cerca de ella? Sí. Sí. Incluso en las moléculas no polares o las moléculas que no son afines al agua, que son hidrófobas, que tienen una parte hidrófoba. Muchas de las moléculas en nuestro cuerpo son anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto de anfipático? Que tiene dos regiones, dos sentimientos. Tiene dos partes. Anfi es dos, ¿verdad? Anfibio, ¿qué significa? Que puedan Dos vidas, una en el agua y otra en la tierra. Anfibio. Entonces, anfipático tiene dos patas. Tiene dos regiones. Tiene dos regiones. Una que es Hidrófoba y opuesta al agua y otra que hidrofílica. sí puede hacer contacto con el agua. Entonces, miren el asunto de termodinámica. ¿Cuántos lados tiene un cubo? 6. 6. 6, ¿verdad? 6 lados. Si estas moléculas están separadas, los cubos allá, ¿con cuántas caras tiene que hacer contacto el agua? En total, 6 por 6, 36. 36. Imagínense, ese tiene un costo energético muy alto. Y no crean que a esos cubitos les gusta estar con el agua. Entonces, ¿qué hacen los cubos? Se juntan. Se agrupan entre sí y forman una estructura. ¿Cuántos lados hay en esta estructura? 6. No. En esta nueva estructura. 5. ¿Cuántos lados hay ahora? 12. ¿Cuántas caras? 6 arriba y 6 abajo. ¿Cuántos lados? 12. Más 3 de cada lado son otras. No, perdón. 3 y 3 son 6. Más 2 y 2. Entonces en total habría 22 caras. El costo energético es menor. En lugar de hacer contacto, Mario, con 36 caras, el agua solamente hace contacto con 22. O sea, el agua influyó en la forma como se organizó la otra molécula. Todo lo que no es contacto con el agua va a tender a quedar en el interior. Y eso pasa con las proteínas, eso pasa con el ADN, pasa con muchas moléculas. La manera como interactúa el agua con las moléculas tiene que ver con los enlaces, tiene que ver con las fuerzas, tiene que ver con las interacciones. Otro ejemplo, ahora son conos, no son cubos. Lo que está en verde es afín al agua. Ese sí es afín, tiene una parte afín al agua. Podría ser, por ejemplo, un fosfolípido. El resto del cono no es afín al agua, es hidrófobo. Entonces, cuando entran en contacto el agua con estos conitos, ¿qué hacen los conos? Se agrupan. Otra vez, ¿qué hacen? Para proteger. ¿Cuántos conos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 4, 5, 6, 7, 7. Ah, caray. A ver, ¿ya cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también. Ahí están. En el centro quedó toda la parte hidrofóbica. Y en la periferia tenemos la parte Hidrofílica. ¿Cómo se llama esta estructura? Redondita. Por ejemplo, cuando comes unos tacos, Ay. se va al intestino y entonces la grasa se hace gotitas pequeñas. Y se utilizan por diferentes formas, pero entonces aquí tenemos lo que se conoce como micela. ¿Se fijan cómo el agua influyó en la forma de otra molécula? O en este caso de una estructura. Miren este ejemplo.
¿Cómo se forman las membranas? Bueno, creo que no sería la membrana, sería otra vez la micela, más claro, por si no le queda a alguien claro. Allá tenemos un fosfolípido. ¿Es molécula anfipática el fosfolípido? Sí. Sí. Tiene una cabeza que está en color fuchsia, que es Hidrofílico. polar. ¿Qué hay allí, Mario Benjamín? Lo que está en fuchsia, ¿qué es? Grupo fosfato. ¿Sí? Y entonces la cola, ¿qué es? Es un lípido llamado ácido graso. ¿Le gusta el agua o no le gusta el agua a los lípidos? No. Entonces vean cómo la parte de las colas va a rechazar el agua. La cabeza, que es grupo fosfato, esta sí es afín al agua y se va organizando y al final queda una micela. Pero también podría ser que se organice como una bicapa lipídica. ¿Qué tenemos en la membrana de las células? Una estructura así, ¿verdad? Que es la bicapa lipídica, donde el centro de la bicapa es hidrofóbico y los extremos son Hidrofílicos. Tiene que ver con enlaces, tiene que ver con la interacción entre el agua y las moléculas. Bueno, vamos a terminar. A ver si hay algo más. ¿Sí es la hora ya? Faltan 5. No, Faltan 5. faltan 5 minutos. Ay, están corriendo. Ay, está como que no avanza. Muy lenta. Vamos a ver quiénes sacaron bien todas sus preguntas. Al final hay un tablero. No hay internet, ¿qué está pasando? Está muy lento. Ni para atrás ni para adelante. No sé, esa era la última. Bueno, no hemos terminado. No hemos terminado. Esto es como el fútbol, hasta el último minuto cuenta. Así que. Doctor, que tiene 6% de batería. También puede ser eso. Sí. Entonces, este documento no se lo voy a compartir porque ya se los compartí en la E42. Nada más voy a revisar la distribución del agua, ya lo vimos. Una solución, pues eso lo ven en el laboratorio, la estructura molecular del agua, el tetraedro, las partes, todo está en la E42. Solamente estoy asegurando que lo he cubierto. Los puentes de hidrógeno, cómo se forman, cuánto duran y qué importancia tienen. La importancia de los puentes de hidrógeno, miren, estos 4 asuntos son fundamentales. Permiten que el agua disuelva muchas biomoléculas orgánicas polares, definitivamente. Estabilizan el plegamiento de los péptidos. Vamos a ver al final de esta semana, yo creo que la próxima semana, la estructura de las proteínas. Tienen que ver con puentes de hidrógeno. Del DNA también. Estabilidad y reconocimiento de sitios activos de las enzimas. Las enzimas aceleran las reacciones. Entonces, Catalizadores. ¿qué importancia tienen los puentes de hidrógeno? Y formar estructuras como la membrana celular. No crean que la membrana se formó así por pura casualidad. Tiene su explicación detrás de eso. Entonces, la interacción del agua con biomoléculas fue justamente lo que expliqué con las figuras. Interacciones electrostáticas. Ahí les va. Además de los enlaces covalente polar, no polar,
iónico, de los puentes de hidrógeno, existen interacciones electrostáticas porque los electrones nunca están quietos. Son instantáneos. ¿Ok? No esperen encontrar un electrón ahí. Realmente se están moviendo por todos lados. Y eso hace que de pronto Se haga una de las. una zona del átomo quede más cargada que otra, o sea, con carga positiva. Y hay muchas interacciones electrostáticas. Eso se llama las fuerzas de Van der Waals. Van der Waals. ¿Sí? Entre dipolos transitorios. O sea, transitoriamente la molécula es positiva y negativa en un lado, entonces interactúa. No sé, millones de estas interacciones le dan estabilidad. Al final, fíjense que las biomoléculas se estabilizan por todas esas fuerzas que hemos visto. No es solamente una fuerza la que le da estabilidad. Influye, por ejemplo, si hablamos del doble hélice. Cada cadena de manera individual, ahí hay enlace covalente. Pero entre una cadena y otra hay puentes de hidrógeno, hay fuerzas de Van der Waals. Son muchas las interacciones que hay entre los diferentes. Bueno, eso de nucleófeno lo daré. Las propiedades físicas es una lista. Casi siempre cuando hay una lista de cosas es más fácil verla, revísala, no tiene realmente chiste, pero la tensión superficial es un tema que voy a mencionar mañana. Tensión superficial. Creo que sí tiene que ver con la batería, porque de hecho